Todos, vamos a comenzar la sexta ponencia. Hoy vamos a ver lo que son pruebas para variables numéricas de hipótesis para las medias. La TD Student para muestras variables y Wilkinson. Presentamos a Laura Orellana Cuellar. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de la maestría de Ciencias de Investigación Epidemiológica de la Universidad Cayetano Heredia, y es asistente de investigación en la Unidad de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático. Bienvenida, Laura, y adelante. Muchas gracias, Brian. Buenas noches con todo. Bueno, como mencionaron, ¿no? El día de hoy vamos a ver prueba de hipótesis para muestras pareadas. Y primero me gustaría saber cuál es el concepto que tienen sobre muestras pareadas. No puedo ver muy bien el chat, pero si pueden activar su micrófono, sería genial. Chicos, Puede ser que están relacionadas, así que son variables que se han tomado de un mismo paciente, puede ser. sí, no puede ser, es una muy buena definición. ¿Alguna otra definición que pueda complementar lo que dijo nuestro compañero? Son muestras dependientes. Perfecto, vas por la línea. Entonces, esto sí, bueno, como han dicho ustedes perfectamente, muestras pareadas nos referimos a dos muestras que van a estar agrupadas bajo un criterio, ¿no? Pues estas observaciones pueden pertenecer a un sujeto o pueden pertenecer a dos sujetos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que queramos evaluar a una pareja, ¿no? Entonces estarían, bueno, pareadas, vale la redundancia, o de repente los trabajos que se hacen con gemelos y queremos evaluar alguna variable de ellos, entonces eso también serían muestras pareadas, ¿no? El pareamiento se puede dar de diferentes formas, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Entonces, para manejar este tema, ¿no? La mayoría lo vamos a hacer un poco teoría práctica y lo vamos a hacer alrededor de un casito, ¿no? Un casito simple que, bueno, es uno de los más sonados cuando vemos la prueba de Student para muestras pareadas. Tenemos un casito, ¿no? En el cual vamos a mencionar que de manera virtual se tomó un examen sorpresa de biología, se eligió a 20 estudiantes, ¿no? Se tomó un examen 1. Sin embargo, algunos estudiantes tuvieron algunos problemas de conexión a Internet, por el tema remoto, por el tráfico de Internet. Y esto, el profesor buena gente procedió a tomar un segundo examen, ¿no? Entonces tenemos 20 sujetos, tenemos un primer examen y tenemos un segundo examen. Vemos que los sujetos bueno, las observaciones están pareadas como un examen 1 o un examen 2. Entonces, nuestra pregunta de investigación en este casito sería si hay diferencias entre las notas del primer examen y del segundo examen. Como sabemos, cuando manejamos o cuando vemos el tema de prueba de hipótesis, siempre tenemos que tener en claro cuáles son nuestras variables dependientes y nuestra variable independiente. Entonces, para este caso, ¿cuál sería mi variable independiente primero? Teniendo en cuenta que el primer examen fue con una mala conexión y un segundo examen fue con una buena conexión porque los chicos ya estuvieron bueno, al tanto de que iba a haber examen, entonces esto procedieron bueno, a usar su wifi, a ir a un lugar que tenga una mejor conexión a internet. ¿Cuál sería mi variable independiente en este ejemplo? La conexión a internet. Perfecto. Sería conexión a internet, buena conexión, mala conexión. ¿Y cuál sería mi variable dependiente? La nota. Las notas, perfecto. Entonces, ya definido nuestras variables, teniendo presentes cuáles son, el primer paso que nosotros vamos a ver para realizar una prueba de hipótesis es definir el tipo y la escala de la variable dependiente. Entonces, si nuestra variable dependiente fueron las notas del primer examen y del segundo examen, ¿cuál sería el tipo y la escala de esta variable?
Cuantitativa, no, de Bien, razón discreta. cuantitativa, perfecto. De un De razón. intervalo de razón, chévere. Ujú. Discreta o continua. Discreta. Discreta, también puede ser Ah, continua, va a depender claro, mucho. dependería. Ajá, perfecto. Ya, chévere, estamos avanzando súper rápido como para ver el partido de Perú. Entonces ahí tenemos nuestra definición, tenemos bien definido nuestra variable depende, ¿no? Es una cuantitativa numérica de razón, que en este caso, como no vemos decimales, decimos que es continua, ¿no? De razón continua. En un segundo paso de una prueba de hipótesis, planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En el caso de las pruebas de hipótesis para test student de muestras pareadas, nuestra hipótesis estadística va a ir alrededor de la media de las diferencias de nuestras observaciones. En ese sentido, la hipótesis nula sería si la media de la diferencia es igual a 0, y como complemento, ¿no? La hipótesis alterna sería si la media de las diferencias en el examen 2 es diferente de 0. En ese sentido, teniendo presente estas dos fórmulas, ¿cuál sería la hipótesis estadística de nuestro ejemplo? Que la media es diferente a cero. Ya. Disculpa, ¿podrías repetir un poquito más alto? Que la media es diferente a cero. La media es diferente de 0. Esa es mi hipótesis nula de prueba T-de-Student para muestras independientes. Estamos en muestras dependientes o muestras pareadas. Es la media, ojo, la media de la diferencia es igual a 0. Teniendo esto presente, ya vamos a ir avanzando un poquito más rápido, ¿no? La hipótesis estadística de ejemplo sería, en el salón de clase, la media de la diferencia del primer examen y del segundo examen es igual a 0. Y la hipótesis alterna sería lo mismo, pero aquí está mal, diferente de 0. ¿Ok? Aquí, bueno, después lo corrijo cuando les paso. La hipótesis alterna sería si esta diferencia es diferente de 0. En un tercer paso, seleccionamos la prueba de hipótesis que vamos a usar. En nuestro ejemplo tenemos, muestras dependientes, que nuestra variable dependiente es cuantitativa de razón. En ese sentido, ¿cuál de estas pruebas tendríamos que usar? Si la muestra dependiente es cuantitativa, podría estar entre estos dos grupos. La independiente dijimos que era la conexión a Internet, ¿cierto? ¿Esa conexión a Internet es quanti o quali? Cualitativa. Cualitativa, chévere. Entonces sería cualitativa, independiente, cuantitativa, dependiente. Entonces estamos en este bloque. ¿Estamos viendo 2 observaciones o 3 observaciones? Dos. 2, perfecto. El primer examen y segundo examen, ¿no? T-de-Student. Y el T-de-Student tiene muestras independientes y dependientes. Entonces, nuestra prueba de hipótesis elegida será una prueba T-de-Student para muestras dependientes en el caso de que estemos en un escenario donde nuestros valores sea paramétrico, ¿no? En el caso de no cumplir con los supuestos, optamos por una prueba paramétrica, y la alternativa a la prueba T-de-Student para muestras sería la prueba de Wilcoxon, que también lo vamos a ver el día de hoy. En un cuarto paso, vamos a evaluar los supuestos para la prueba que hemos elegido entre. Tenemos 4 supuestos. El primer supuesto ya lo cumplimos porque dijimos que es numérica y es continua. El segundo supuesto es si los pares de observaciones fueron seleccionados aleatoriamente. ¿Cumplimos con este supuesto o no cumplimos con este supuesto? Con lo que vimos en el ejemplo de la diapositiva 3.
¿Ustedes qué dicen? ¿Cumplimos o no cumplimos con el supuesto de aleatoriedad? Me parece que sí, dice que pueden desplazar. Perfecto. Entonces sí cumplimos con el segundo supuesto y nuestra prueba de estudio para muestras variadas. El tercer supuesto dice los pares de observaciones son independientes. Nosotros que somos súper educados, responsables, no hemos plagiado, entonces no tendría por qué pensar en que la medición o la nota de un estudiante esté relacionado con la nota de un segundo estudiante, ¿no? Entonces, en ese momento donde hay plagio, sí podemos decir de que los pares de observaciones son dependientes porque cada estudiante resolvió su examen de una manera, tuvo su nota y no estuvo relacionado con la nota de un segundo estudiante. Entonces, como somos buenos, sí vamos a cumplir con ese tercer supuesto. El cuarto supuesto nos menciona si las diferencias de los pares de observaciones tienen una distribución aproximadamente normal. ¿Cómo nosotros podemos ver si cumplimos con este supuesto? Usando un paquete estadístico, ¿cómo podríamos ver si cumplimos este cuarto supuesto para poder aplicar nuestra prueba de student? Se me ocurre La- describir un... Sí, alguien iba a hablar, Alfa. Adelante. En base a la Perfecto, media. en base a la media. Esta media, ¿qué características debe tener? Igual la mediana. Muy bien, tiene que ser aproximada o igual, no próxima a diana, media y mediana. Esa es una de las características. ¿Qué otra cosa podemos hacer para poder evaluar la realidad de mi diferencia? Sorry, de mis diferencias. Graficar. Perfecto. ¿Qué gráficas usamos para ver esto normalidad? Histogramas. Histogramas. Histograma, chévere, son lo máximo. ¿Qué otro gráfico nos podría ayudar? El de porno. Hay un gráfico de como una línea. Como una línea chévere, me gusta, sí, te entiendo perfectamente. Creo que comienza con Q y termina Por, con norm, ¿no? por nota. Chévere. Ya, entonces aquí tenemos los tres elementos que nos van a ayudar a ver si mis diferencias van a tener una distribución normal. Nos vamos con el summarize de las diferencias. Nos vemos que la mediana es 2, que la media es 1.9, son próximos, por ahí podemos dar de que sí, tiene una distribución normal. También nos podemos ver en esta tabla, en esta salida, el skewness y el cortosis. El skewness, esto es 0 o más menos 1, sí, y el cortosis es 3 o más menos 1, es decir, los 4, no, claro, 4. Esto, sí podemos hablar de una normalidad. En el caso del histograma, vemos de que sí podría tener una normalidad cuando las observaciones son de 20, entonces eso nos va a jugar algo un poco en contra, pero sí podemos ver una normalidad en este histograma. El QNOR, ¿no? En la línea con puntitos que mencionaron, también me sugiere que puede haber normalidad. Entonces, nosotros como buenos investigadores que vamos a hacer, nos basamos o en el skewness cortosis o en un gráfico, nos basamos en el todo y esto deducimos de que sí, la diferencia de mis observaciones tienen una distribución normal. Y con eso ya nosotros cumplimos el cuarto supuesto de nuestra prueba T-Student para muestras variadas. Y con ello vamos a irnos al quinto paso,
¿no? De una prueba de hipótesis, que es establecer el criterio de decisión para tomar, bueno, la decisión más adelante. Por convención, generalmente usamos el punto de corte de 0.05, ¿no? Con el cual encontramos un valor P mayor o igual a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. O de caso contrario, si este valor P es menor a ese número, sí rechazamos la hipótesis. Entonces, con ese punto de corte, vamos a proceder, se me corrió esto. Vamos a proceder a hallar el estadístico T para ver si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula. Esta es la fórmula que se usa para la prueba T de Student para muestras pareadas, similar a la fórmula que vieron anteriormente en la T de Student para muestras independientes, pero ahora esto es para muestras pareadas, en el cual tenemos el promedio de las diferencias sobre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Entonces, si pueden sacar su calculadora, por favor, vamos a hallar este estadístico T de manera manual primero. El promedio de las diferencias, como vimos en la salida de Stata, ayudándonos del summarize, es 1.9. Entonces sería 1.9 entre 2.47 entre la raíz cuadrada de 20. ¿Cuánto es el estadístico T? ¿3.4? Chévere, 3.44 es lo que nos sale el estadístico T. Entonces, con ese estadístico T, nosotros vamos a irnos no sé si se acuerdan de esa tablita de distribución T, en el cual tienen que hallar, es un cuadro de doble entrada, donde están los de libertad y el nivel de significancia. ¿Lo han visto anteriormente? Sí. Sí. Chévere. Entonces, si nosotros ubicamos estadístico T en esa tablita, vamos a tener que se va a encontrar entre menos 2.9 y 2.9. Ello vamos a tener que el estadístico T va a ser mayor que este valor de la tablita, y por ende, como es mayor, no, antes de rechazar la hipótesis nula, vamos a tener la campana de Gauss, ¿no? En el cual este valor va a tomar el menos 2.09, y este valor, esta rayita, va a caer en el 2.09, menos 2.09 y más 2.09. Entonces, el 3.44 se va a encontrar por este lado aproximadamente. Entonces, la probabilidad de que el valor, nos encontramos, la probabilidad de que el valor caiga en este punto es de 0.2%. Entonces, en ese sentido, ese 0. Es lo mismo que decir que un valor P de 0.0027. Entonces, como mi valor P es menor de 0.05, procedemos a rechazar la hipótesis nula. Y bueno, también nos ayuda el hecho de saber de que como estos son el área de rechazo, la zona de rechazo, y mi estadístico T cae en esa área, entonces bien rechazamos la hipótesis nula por ese sentido. Y bueno, la parte más fácil, ¿no? Para no estar haciendo todo este cálculo matemático, esto nos ayuda a los paquetes estadísticos, con el cual usamos el comando t-test, que vamos a usar más adelante en la parte práctica, y con ello vamos a tener la salida de Stata, en el cual vamos a tener el estadístico T que hemos hallado nosotros, los grados de libertad, que es el n-1, 20 menos 1, 19, nuestra hipótesis nula que vimos inicialmente, en el decimos de que la media de las diferencias de mis observaciones es 0. Vemos que la media es 1.9, con un intervalo de confianza de 0.7 y 3.1, ¿no? Entonces, para esta hipótesis nula, para dos colas, nos vamos a la salida del medio, nos lanza un p-valor de 0.027.
Y con ese valor, como ya lo dijimos, procedemos a rechazar nuestra hipótesis nula. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta? Si no hay preguntas, también podemos decir que todo está bien y continuar. Todo claro. Todo claro. Chévere, chévere, lo máximo. Ya. Bueno, ya les soplé la respuesta a este 7 de cuál es la decisión que vamos a tomar o vamos a tomar con respecto al valor P encontrado, no que es rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál sería la interpretación con estas salidas de mi de mi valor P, bueno, de todo el procedimiento que hemos hecho como tal? ¿Han visto interpretaciones anteriormente? Creo que, chicos, vale decir no también, no hay Roche. No. Ya, no se preocupe. Entonces, la interpretación con la salida que tuvimos es los estudiantes que reciben clases virtuales de biología tuvieron en el primer examen en promedio, porque es el promedio, fíjense, 1.9 es el promedio de mis diferencias, ¿ya? Vamos a ver de que 1.9. ¿Y quienes tuvieron mayor puntaje, mayor promedio? El examen 2 y menor puntaje el examen 1. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, los estudiantes que reciben clases virtuales de biología tuvieron en el primer examen en promedio 1.9 puntos menos que en el segundo examen, ¿no? Aquí colocamos el intervalo de confianza porque este 1.9 puede variar, ¿no? Puede estar entre 0.74, la diferencia, y 3.10 puntos. Esta diferencia es estadísticamente significativa con el p-valor que hemos hallado a un nivel de significancia del 0.5 en la prueba T pareada de 2 colas. ¿Queda clara la interpretación de nuestro ejemplo? Sí. Chévere. Sí. Entonces, ¿sí? Sí. Ya pensaba que iban a preguntar. Ya. Entonces, en un multiverso, si en el paso 4 no hubiéramos cumplido alguno de los supuestos, ¿qué opciones damos si queremos seguir con nuestra prueba de hipótesis? O con, a lo mejor, nuestra pregunta de investigación para hallar si esa diferencia, si había una diferencia significativa en primer examen y segundo examen. En el multiverso de que alguno de los supuestos no hubiesen cumplido, no se hubiese cumplido. Human. Whitney. Ya, Udeman Whitney hubiese sido en el multiverso 3, en el que hubiésemos estado usando una prueba de Student para muestras independientes. Ahora estamos en prueba de Student para muestras dependientes. ¿Qué prueba hemos usado? Wilcoxon. Welcome. Chévere, perfecto. Lo máximo. A este paso vamos a llegar a ver el partido de Perú. Ya. Entonces, teniendo nuestra prueba de Wilcoxon, se hacen los mismos pasos, ¿no? que hicimos con la estudiante para muestras pareadas. Primero definimos nuestra variable dependiente, nuestra hipótesis nula y hipótesis alterna. En este caso, la pregunta de investigación que vamos a desarrollar es si los valores del puntaje del primer examen y el segundo examen son iguales. O diferentes. En el anterior veíamos de que si las diferencias del primer examen y segundo examen eran
iguales o diferentes. En este caso son los valores del puntaje. Ojo con eso. Y por ende, la hipótesis estadística va a ser si los valores de A van a ser igual a los valores de B, o la alterna si son diferentes, ¿no? Y aquí sería lo mismo. La población de interés o en los estudiantes del curso virtual de biología, los puntajes del primer examen y el segundo examen son iguales o si son diferentes. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? No, todo claro. Chévere. Entonces, aquí también vamos a evaluar los supuestos, ¿no? Wilcoxon también como prueba no paramétrica va a tener supuestos. En este caso son 5. Los primeros más competen al tipo de prueba que estamos usando, ¿no? Si los dos son n pares de observaciones, bueno, sí, tenemos 20 pares de observaciones, ¿no? Pertenecientes a 20 sujetos, 20 puntos del primer examen y 20 puntos del segundo examen. El segundo supuesto, si cada par es tomado de un sujeto pareado por una o más variables, en este caso sí, mi examen 1 y mi examen 2 están pareados porque ambos pertenecen a una sola persona. El tercero, que ya lo respondimos anteriormente, si nuestra muestra es aleatoria, y sí, efectivamente, porque nos dijeron al inicio de que los 20 estudiantes fueron elegidos al azar. Los pares de observaciones son independientes entre sí, también cumplía, porque dijimos de que no hubo plagio en el examen virtual, todos fueron muy responsables, como siempre. Y el quinto, si las diferencias representan observaciones de variables continuas, lo que efectivamente también lo respondimos al iniciar la clase. Entonces, cumplimos con los supuestos de Wilcoxon, que es nuestra alternativa no paramétrica, en caso de no cumplir los supuestos de la prueba TED-Student para muestras pareadas. Y aquí vamos a ver la parte matemática de cómo es que se desarrolla la prueba de Wilcoxon. Tenemos los 20 sujetos, tenemos las 20 notas del primer examen y las 20 notas del segundo examen, y tenemos las diferencias de cada uno, ¿no? Las diferencias cada uno en negrito así son diferencias positivas, ¿no? En este caso la diferencia era el examen 2 menos el examen 1. 14 menos 10, 4. En este caso, 15 menos 19 menos 4. Entonces, así sucesivamente con las 20 observaciones, con los 20 sujetos. Luego de hallar la diferencia de nuestros dos exámenes, procedemos a ordenarlos de menor a mayor independientemente del signo que le haya tocado, del signo que tenga, ¿no? Si es negativo o positivo. Es como si a todos estos le sacamos el valor absoluto y los ordenamos de menor a mayor, ¿no? Entonces tenemos 2 ceros, 2 unos, 4, 2, 4, 3, 4, 5 y 7. 7 que es la máxima diferencia hallada y 0 que es la diferencia mínima hallada. Luego procedemos a asignarle un puesto a cada puntaje, a cada diferencia, ¿no? En este caso, los 2 ceros serían puesto 1, puesto 2. A los 2 unos, lo que les corresponde, puesto 3, puesto 4, y así sucesivamente hasta el 20. Una vez que le asignamos un puesto a cada uno, vamos a proceder a crear los rangos, ¿no? Y en este caso le vamos a dar el mismo rango a las diferencias que tengan el mismo valor. Si si los 2 ceros tienen puesto 1, puesto 2, entonces 1 más 2 entre 2, 1.5. A cada uno le corresponde un rango de 1.5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unos. 5 entre 5. Disculpa, no. Sumamos los puestos de cada uno. Más 4, más 5, más 6, más 7. Entre 5 sería 5. Entonces, a cada diferencia de valor 1, le asignamos un rango de valor 5. Aquí.
1, 2, 3, 4. Tenemos 4 diferencias de valor 2. Sumamos los puestos. 8 más 9 más 10 más 11 entre 4 nos da 9.5. Entonces, a cada diferencia de 2 le va a corresponder un rango de 9.5. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Porque el mismo procedimiento va para 3, 4, 5 y 7. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Puede repetir el último ejemplo? Claro. Dice que, a ver, ordenamos todas las diferencias, ¿no? De menor a mayor. A cada valor le damos un puesto, ¿no? Entonces, procedemos a crear los rangos y a cada diferencia que tenga el mismo valor, le vamos a dar el mismo rango. Y el rango se saca de la suma de puestos entre la cantidad de valores que, que tengan igual valor. Es decir, por ejemplo, en el último caso que fue el 2, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 diferencias que tienen valor 2, ¿sí? Al primer 2 le correspondía puesto 8, al segundo 2 un puesto 9, al tercer 2 un puesto 10 y al cuarto 2 un puesto 11. Entonces, una vez que tenemos el puesto de cada uno, le vamos a asignar su rango. Y su rango, su rango va a ser la suma de todos los puestos entre caso sería 8 más 9 más 10 más 11, que sería 36, entre 4. No, discúlpame. ¿Cuánto es esto? A ver, 38. 9.28, chévere. No, 38, 38. entre Sí, 38, 38. ajá. Entre 4 sería 9.5. Entonces, Ah, ya. a cada diferencia de valor 2 le va a corresponder un rango de 9.5. En este caso de aquí tenemos 4 veces 3. Entonces sería 12 más 13 más 5, más 12 más 13 más 14 más 15, que me daría 54. Entre 4 sería 13.5. A cada 3 le va a corresponder un rango de 3.5. Y son son correlativos. Por ejemplo, en el caso de aquí, tenemos 18 más 19, entre 2 sería 18.5. Entonces uno diría, ¿no? 18.5, 18.5, ah, ya, entonces le sigue 19. No, porque ya le sigue el valor del puesto. En este caso sería 20. Ah, ya. Genial. ¿Hasta ahí todo Gracias. entendido? Sí. De nada. Ya, chévere. Entonces, como último paso, en la prueba de Wilcoxon, de signos y rangos, se procede a hallar valores esperados, en este caso, la suma de los rangos. Se halla por un lado la suma de los rangos que tienen una diferencia de 0. En este caso sería 1.5 más 1.53. Por otro lado, se suma el valor de los rangos que correspondan a diferencias con signo positivo. 5 más 5 más 5 más 9.5 más 13.5 más 16.5 más 18.5 más 20, me va a dar 180.5. Y como tercera suma, se hallan rangos que hayan tenido una diferencia negativa, una diferencia con signo negativo, que en este caso sería 5 más 5 más 16.5 y sería 26.5. Entonces, si nosotros decimos que la suma de las diferencias positivas va a ser igual a la suma de las diferencias negativas, entonces, ¿cuál sea el valor esperado? Si tiene que ser
lo positivo igual a lo negativo, entonces sería 180.5 más 26.5 entre 2, lo que me va a dar 103.5. Y eso es lo que me va a lanzar el Stata al generar la prueba de Wilcoxon, ¿no? El valor esperado va a ser para números positivos 103.5, para los números negativos 103.5, y en el caso de los ceros pierde, sería 3. Y esto me va a lanzar un valor P de 0.039, que es muy próximo al valor P que hayamos visto, bueno, casi igual al valor P que hayamos visto en la prueba de Steven para muestras pareadas, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro. Chévere. Ya, entonces con ese valor P de mi prueba de Wilcoxon, ¿qué decisión tomamos? ¿O rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Rechazamos la hipótesis nula. Perfecto. Nuestra decisión es que sí rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál sería nuestra conclusión? De que los resultados sugieren que en la población de estudiantes los puntajes del primer examen no son iguales a los puntajes del segundo examen, ¿no? Con un valor P de 0.039, y eso es, bueno, que esto es estadísticamente significativo. Y eso es todo súper simple con respecto a la prueba, pruebas estas para muestras pareadas, pruebas de hipótesis para muestras pareadas. ¿Alguna pregunta tanto de la primera prueba como la segunda prueba de Steven y Wilcoxon? ¿Alguna duda, algún vacío que haya generado ustedes? Sí, yo tengo una consulta. Dime. Con respecto al paso 4 que estaba mencionando en la primera prueba de test sobre ver normalidad, también, Ya. también se puede, o sea, solamente hay estos 3 pasos. No se podría usar, por ejemplo, son 20 datos, pasar los datos por la prueba de Shapiro o la de Colcomoro, que pues ahí solamente se evalúa ya el valor de P de las diferencias y se ve si es que hay una distribución normal o es necesario hacer un histograma o un gráfico. Se puede hacer, es muy buena pregunta primero. Y si se puede hacer, también tenemos que acostumbrarnos a que, o sea, no todos nos los dé, por ejemplo, una salida de Stata. Tenemos, o sea, como lo mencioné, tenemos que basarnos en un punto de datos, en un conjunto de cosas que nosotros tenemos que evaluar. Personalmente, creo más conveniente, ¿no? De que nosotros veamos, a mi media es igual a mi mediana, ¿no? Y me voy imaginando cómo se podría dibujar mi curva, con el skewness, con el cortosis, si mi curva puede ser puntiaguda, si mi curva puede ser ancha, si mis valores van a ir más hacia, por ejemplo, en el caso de aquí está bonita dibujada la curva, ¿no? Con datos puedo ver si de repente mis datos se van más a la derecha o se van más a la izquierda. Entonces ya me voy generando una idea de cómo estarían distribuidos en este caso, mis diferencias de mis observaciones. También se puede hacer la prueba Shapiro-Will, como comentas. Personalmente sugiero que hagamos todo este procedimiento, ¿no? Para tener las cosas un poquito más claras y saber cómo es la naturaleza de nuestros datos. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Son las 7:43, yo creo que sí la hacemos hasta las 8. Ahora hacer una parte práctica de repente de 20 minutos. Tengo, que en la parte práctica se van a generar de repente algunas otras preguntas, ¿no? Que lo podemos desarrollando en esa sección. ¿Desean que continuemos con la parte práctica o damos un descansito de 5 minutos?
Mejor vamos a la parte de Hola. práctica. A mí también quiere ver el partido. Ya. Bien. Ah, ¿Cómo les puedo pasar la base de datos que vamos a usar el día de hoy? Mm, Creo que dejo de compartir un rato y les paso por el chat la base de datos, ¿les parece? De acuerdo. Ya, chévere. Una consulta, ¿cómo se comparten archivos? Ah, me lo puede pasar por correo y yo se lo paso ahora mismo o si no por WhatsApp también podría Ah, ser. ya, le paso a Darwin por WhatsApp. Sí, por favor. Ya se lo envié a Darwin, por favor, me confirman si lo tienen. Sí, ahora se está enviando a todo el grupo. Ya, chévere. ¿Cómo desarrollamos la práctica? Ustedes comparten el Stata, yo comparto para el primer ejercicio,
¿Cómo hacemos? Ah, ¿Cómo les gustaría? por momento está siendo intuitivo, solamente están mostrando mediante el ponente cómo se está haciendo los ejercicios y todo ello. Ya, vamos a hacer el primer ejercicio. Tenemos 8 minutos antes de que comience el partido. Y pero voy a necesitar la participación de todos ustedes, ¿ok? De hecho, si es que todos cuentan con el stata. Repito, por favor. Ya. Vamos a tener que el primer ejercicio, queremos saber si la presión arterial sistólica del segundo y primer periodo son diferentes con un alfa de 0.5. Primero tenemos que ver, primero tenemos que plantear nuestra hipótesis estadística. Luego tenemos que evaluar los supuestos, los 4 supuestos que hemos visto en el caso de Student para muestras pareadas o los 5 supuestos para la prueba de Wilcoxon. Luego tenemos que desarrollar la hipótesis, la prueba estadística, tomamos la decisión y luego concluimos. La base de datos que les compartí es una mezcla de un montón de observaciones. Creo que no está abierto. Rayos. A ver, abrir. Ya. Por ejemplo, tenemos que el ID va a ser la identificación de cada sujeto, ¿no? En este caso, examen 1, examen 2 es del ejercicio que vimos en teoría, ¿no? BP es blood pressure before and blood pressure and after, que va a ser de un sujeto, ¿no? En un hipotético caso, si la presión sistólica de antes es igual a la presión sistólica después de haber realizado ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos cuando desarrollamos una hipótesis, cuando queremos desarrollar una prueba de hipótesis? ¿Qué es lo primero que se hace cuando tenemos una base de datos? Amigos, la ¿Ordenamos? ordenamos. ¿Qué ordenamos? A ver, primero vamos a abrir nuestro do file, ¿sí? Todos ya, uh, ya han llevado la clase de Stata, cómo limpiar base de datos, cómo iniciar el análisis de una base, ¿sí? Sí, Ya, chévere. Entonces, primero evaluamos nuestra base de datos y para ello le vamos a dar un codebook a nuestras variables. En esta salida puede que tenemos una variable numérica, ¿no? Que tiene una mediana de 152.5, una media de 153 con una desviación estándar de 9.9. No tenemos valores perdidos y tenemos 20 observaciones, ¿no? Y nuestra segunda
variable es la presión sistólica de después, ¿no? Que también es variable numérica, tiene una mediana de 144, media de 146, no hay valores perdidos, e igual son 20 observaciones. Entonces, para esta pregunta de investigación, ¿cuál sería nuestra hipótesis estadística? ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? ¿Cuál es la fórmula de la hipótesis nula para la prueba TD para muestras pareadas? La diferencia de las medias es igual a 0. Perfecto. Entonces, en ese sentido, nuestra hipótesis nula sería en la población de estudio, o en la población de interés, la diferencia de las presiones, la presión arterial sistólica de antes y después. Hay que ponerle que la intervención fue ejercicios. Antes y después de hacer ejercicios es igual a 0. Y por ende la alterna sería lo mismo, pero diferente de 0, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, claro. Sí. Genial. Diferente de 0. Luego evaluamos los supuestos. ¿Cuáles serán los supuestos de la prueba TD Student para muestras pareadas? Recuerdo que eran 4 supuestos. ¿Cuáles serían, chicos? Datos aleatorizados, uno de los supuestos. Ya, chévere. Otro, La normalidad. la normalidad de quiénes. De los datos, distribución normal de los datos. De los dos. Mm, De la le falta diferencia una de las palabrita. medias. Perfecto. La diferencia de las observaciones. Ya me dijeron aleatoriedad. Me dijeron normalidad de la distribución normal. Distribución normal de la diferencia de las observaciones. Observaciones. Faltan 2 supuestos más. Las pruebas tienen que ser independientes, los datos independientes, la independencia de los datos. Sí, perfecto. Sí, está bien. Los pares de observaciones son independientes. Los pares de observaciones son independientes. Son independientes. Ya, falta uno, el último, el más simple de todos, el más fácil de todos, que está relacionado a mi variable dependiente. ¿Cómo tiene que ser esta? ¿Qué naturaleza tiene? Discreta, la variable. Ya, es discreta. ¿Y qué tipo de variable es? ¿Es categórica? Cualitativa, discreta. No es cualitativa, cambiaría la L por la N. Y Cuantitativa. una L por C. Cuantitativa, perfecto. Cuantitativa. Puede ser de razón o puede ser discreta, ¿no? Cuantitativa de razón. Puede ser continua o discreta, pero que sea de razón. Ya, entonces, en nuestro multiverso de que Perú está ganando, cumplimos con el supuesto de aleatoriedad si es que mis observaciones o pares de observaciones son elegidas al azar, ¿sí? Los
pares de observaciones son independientes, ¿no? Porque la presión sistólica de una persona no va a estar relacionada con la presión sistólica de otra persona. Nuestra variable dependiente, que es la presión sistólica, si es cuantitativa, y solo nos faltaría evaluar este segundo supuesto, que es la distribución normal de las diferencias de las observaciones. Ya, ¿cómo hacemos para efectivizar este supuesto? ¿Qué es lo primero que hacemos en nuestro paquete estadístico? La distribución normal es de las diferencias, ¿sí? Chicos, porfa. Ya son las 8. Aquí estamos aún. Empezó, no puedo ver. Ya, vamos a tener que la distribución normal va a ser de las diferencias. Entonces, en nuestra base de datos solo tenemos nuestra presión sistólica de antes y después, pero no tenemos la diferencia de estas dos presiones. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer para hallar la distribución normal de mi diferencia? ¿Se puede ver el do file y el stata a la vez? Sí, Sí, sí sí se se puede puede. ver. Ya, chévere. ¿Qué es lo primero que hacemos? Generamos una nueva variable, ¿sí? Tenemos primero que hallar cuál es la diferencia de estas dos variables. Entonces, ¿cómo generamos esa variable? ¿Con qué comando? ¿Qué comando usamos para generar una variable? Generate. Perfecto. Generate. Le ponemos generate o gen, ¿no? De manera abreviada. ¿De qué variable? Blood pressure before and after, ¿sí? Entonces, copy paste. Generate, ponemos diferencia 1. Bueno, diferencia es igual a las dos variables de después y antes. Y le damos salida. Entonces ya generamos nuestra variable de diferencia. Ahora, a esta variable que hemos generado, vamos a evaluar la distribución normal, si es que tiene una distribución normal. ¿Con qué comando vemos esto, podemos evaluar esa distribución? Comienza con eso, el comando. Y suena a suma. Zoom. Summary. Sí, perfecto. Summarize. Div. ¿Le agregamos algo más? Como para que nos dé los detalles de ese summarize. Le agregamos un D para que nos dé los detalles, porque si solamente hace eso, nos va a lanzar así, lo simple. Si le colocamos D de detail, nos va a lanzar toda la salida. Ya, entonces con esta salida, evaluamos de que la mediana, a ver, que se ofrezca para describir esta tabla. Chicos,
Hola. Sí, podría intentarlo. Adelante, Ah, adelante. vemos Con que fe, la con diferencia, convicción. está bien. Vemos que la diferencia nos que tiene una mediana de 9 y una media Ujú, de 7 que bueno, son diferentes, mm, podríamos, pero un poco cercanas, ¿no? También vemos perfecto. que tenemos una simetría de punto 17 que también está ahí, Ujú, entonces sí podría ser simétrico. Y la kurtosis chévere. también está cerca al 3, ¿no? Está cerca al 3, Ujú, entonces también podría ser normal. Faltaría ver ok. el histograma y el Q-norm, el gráfico de Q-normal. Ya, entonces tú mismo eres, ya me solicitaste el histograma. Ya. Ah, Uy, ¿qué vemos en ese histograma? ya no, primera vista no haría No, más normal. no soy no fino. Ya, entonces vemos un norm. Norm if. ¿Qué te dice su norm? Mm, que está curvada, se está lejos de la Que sí, línea. que no, ¿sí, no? Ajá, sí, Sí, que sí. sí, que no. Como que quiere, pero no. Claro Ya sí, esto, cuando comenzamos a evaluarlo, las variables de esta forma, ¿no? Como que nos hace, eh, ya se están dando cuenta que no solamente nos podemos valer de una sola salida de Stata, ¿no? Que es igual a, por ejemplo, como su compañera nos comentaba, no podemos ver normalidad a través del Shapiro-Wilk u otras pruebas estadísticas. Y la respuesta es que sí, sí se puede ver, pero personalmente que es mejor evaluarlo como un todo, ¿no? Como creo que aquí todos somos personal de salud y bueno, yo veo esto de aquí como un pacientito, ¿no? Cuando tú ves un pacientito, eh, lo evalúas como un todo, no, no tratamos enfermedades, sino esto, personas enfermos. Entonces tenemos que evaluarlo de manera global. Entonces por eso creo que es mejor evaluar con las tres salidas, ¿no? Y tomar un diagnóstico final. En este caso, ¿tu diagnóstico cuál sería? que no. Gráficos, podría decir que no. No hay normalidad. Ya, en uno de los gráficos, en el histograma normalidad, en el caso del QNorm, como que sí, como que no, y cuando vemos esta salida, como que sí. Claro. Entonces, Ujú. sería un 2 contra uno. Podríamos decir de que sí, ¿no? Bueno, también hay que Sí, tener en cuenta de que también. son 20 observaciones, no son poquitas observaciones para poder evaluar de repente la distribución eh, eh, de la normalidad de la normalidad de las diferencias, ¿no? La distribución de las diferencias. Ya, entonces, por efectos prácticos, ¿no? Vamos a decir de que sí tenemos una distribución normal, ¿no? Para continuar con la prueba de TD Student. Entonces, cumpliendo los cuatro supuestos, vamos a desarrollar la prueba estadística. ¿Se acuerdan cuál era el comando de la prueba TD-STENT para muestras pareadas? Creo que lo tengo por aquí. ¿Cuál es el comando? Tetes. Chicos, les estoy soplando. Test, Tetes. TTES, perfecto. test, T Tetes. sería del blood pressure after and before, ¿no? Before and after, como lo colocamos en el do file. Oh, no, aquí. Ya, entonces nos vamos a nuestro do file y aquí le colocamos el t-test del BP, before o after. ¿Cuál va primero? Colocamos before. Before. Before es igual.
Entonces, le damos a ejecutar. ¿Y qué es lo que vemos? A ver, ¿quién me puede ayudar para describir esta salida de Stata? Esa es la prueba T. Hola. Ya, pero vamos a ver que en esta prueba T de Student pareado, ¿no? Tenemos 20 observaciones, por ende 20 diferencias. El promedio de las diferencias es 7, que tiene un intervalo de confianza de menos 1.4 a 15.4, ¿no? Esto, tenemos que mi prueba nula, ya lo dijo su compañera, no, la medida de las diferencias es igual a 0, ¿no? Y la diferencia, bueno, que es de la presión arterial, presión sistólica de después y de antes y después, no es igual a 0. Y como es colas nuestra pregunta, entonces nos dirigimos a la salida del centro. Esto, en el cual nos lanza que el valor P, la probabilidad de que nuestro valor sea más extremo, dado que mi hipótesis nula es verdadera, es de 0.09. Entonces mi valor de 0.09, ¿qué decisión tomo? ¿Qué decisión estadística tomo? Con un valor P de 0.09, ¿rechazo o rechazo mi hipótesis nula? No, no se rechaza la nula. Ya, perfecto. Ya estamos terminando ya con la parte práctica. 0.9, entonces no rechazo la hipótesis nula. Entonces, si no rechazo mi hipótesis nula, ¿eso qué quiere decir? De que la diferencia de mis dos presiones van a ser igual a 0, ¿sí? Ujú. Ya, chévere. Ahora, lo último que nos falta es la conclusión. Entonces, vamos a hacer un copy-paste de nuestra interpretación de antes para poder guiarnos de cómo sería la interpretación en nuestro ejercicio número 1. Ya, con esta salida, ¿cuál sería mi conclusión? Los estudiantes, no, en este caso no son los estudiantes, no, en la población de estudio, ¿qué más, chicos? La presión sistólica antes de hacer ejercicios. ¿Qué más? Chicos, ya 17 minutos del primer tiempo. Es en promedio. ¿Cuánta es la diferencia? ¿Cuánta es la diferencia promedio?
del antes y después de hacer ejercicios. 7. Chévere. 7. Es en promedio 7. Después, ¿qué coloco? El intervalo de Intervalo de confianza. confianza. Perfecto. Me agradas, amiga. Intervalo de confianza. La presión sistólica antes de hacer ejercicios es en promedio 7 puntos, 7 milímetros de mercurio más o menos. Chicos, más o menos. Mi presión de antes es más o menos que mi presión de después. Menos. Menos. Ya, chévere. Es 100 milímetros de mercurio menos que la presión sistólica después, ¿no? Uy. Después de hacer ejercicios. Punto. ¿Qué más colocamos? Esta diferencia 7 puntos más. Sí, perfecto. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Colocamos el valor P, ¿no? Ujú. Colocamos el valor P y luego el copy-paste. Y así nos quedaría la primera interpretación, la primera conclusión. Ahora, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, en eso de las diferencias, ¿no sería más ahí? Sí, ajá, sí, eso es lo que estaba diciendo, porque after es más. Y cuando el peor nos Muy buena sale en observación. 0,09, igual le ponemos estadísticamente significativo. Ay, no, disculpa. Ese es otro error que hemos cometido en conjunto. Aunque esto no es estadísticamente significativo. Lo hice a propósito, para ver si están atentos. ¿Alguna otra observación? No, creo que no. Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto al primer ejercicio que hemos resuelto en conjunto? Todo claro. Vale decir todo claro también. Todo bien. Todo bien. Ujú, Chévere. todo bien. Ya, entonces son 8:20. Esto, en general, alguna duda, alguna pregunta que tengan, pueden, les voy a compartir la clase. Ya pueden enviarme alguna duda al correo que pueden ver en las diapositivas. Y ahora depende de ustedes si continuamos con los otros ejercicios, porque son 2 ejercicios más, o ya ustedes los resuelven por su cuenta y me escriben si tienen alguna duda al respecto. Sí, si en todo caso te solicitaríamos tal vez las diapositivas de material y si hubiera una duda tal vez de los compañeros, creo que te podrían hacer llegar o te ayudarían a canalizar las preguntas para que puedan ser respondidas. Ya, chévere. Entonces, les explico un ratito más sobre esta base. Y esta es una base ficticia que le he creado. Ya,
los ejercicios, el segundo ejercicio dice, queremos saber si los valores de bilirrubina antes y después de la fototerapia son diferentes. Entonces me refiero a estas dos variables, prefototerapia, postfototerapia, y estas observaciones que siguen, ya, Read, Write, Math, Science and Social, son cursos, son notas de cursos, ya que son para el tercer ejercicio. Ya todos los he combinado en una sola base para hacerlo práctico. Entonces, como Brian les mencionó, si tienen alguna duda con respecto a la clase o a la parte práctica que ya lo van a desarrollar ustedes, me pueden escribir con toda confianza al correo y bueno, ya estoy apoyándoles siempre. Muchas gracias a todos, gracias por participar y gracias por la invitación también. Antes que te retires, entregarte un pequeño presente virtual. Un momento. Muchas gracias, qué lindo. A ver. Bueno, en agradecimiento por la actividad de hoy, por el tiempo dado y por las enseñanzas, terminamos este pequeño presente virtual a nombre de la sociedad, agradeciendo por todo el brindado por hoy día. Muchas gracias, Laura, por el brindado y esperamos verte en la siguiente ocasión. Gracias a ustedes, que tengan una bonita noche y con todo apoyar a Perú. Un abrazo, cuídense, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.